Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Esperando que se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión, les voy a narrar algunas anécdotas vividas por el público, por ustedes, los suscriptores, esperando sean de su agrado. Por otro lado, también quiero invitarlos a que nos sigan enviando sus experiencias a través de nuestro correo electrónico inframundorelatos@gmail.com. También puedes seguirnos en Spotify como Inframundo Relatos. Sin más por el momento, te invito a que te pongas cómodo, apagues la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. La sombra del colgado. Vivencia real de Alejandro Aguilar. Muy buenas noches, inframundo. Esta historia es muy poco conocida, ya que sucedió hace varios años atrás en el barrio de La Paz, en Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, México. Todo comenzó cuando yo tenía aproximadamente 10 años. A esa edad solíamos juntarnos a jugar con todos los vecinos en un piru, que al parecer tenía bastante años, ya que estaba grandísimo. Solíamos hacer columpios, casitas, etc. Una noche nos reunimos en casa de unos amigos, la cual estaba a escasos metros de aquel pirú, donde postrándose el sol se lograba ver una silueta de un hombre colgado, pero siempre lo tomábamos de juego. Hasta aquel día que comenzamos a contar historias de miedo. Para esto a la plática se reunió la mamá de mi amigo, para contarnos la historia del pirú, la cual desconocíamos. Nos contó que hace unos años antes de que la gente se mudara aquí, un joven desconocido decidió quitarse la vida en aquel pirú, y que todas las noches ahí mismo se aparecía quejándose. En ese momento nos dimos cuenta que lo que tomábamos como un juego era real. A mí me dio bastante miedo, así que decidí regresarme a mi casa temprano y mi hermano decidió quedarse ahí a pasar otro rato. Para eso de las 12 de la noche, mi hermano se dirigía a mi casa, cuando de pronto se puso a gritar y a llorar muy desesperado. Todos los vecinos salieron al instante. Mi mamá corrió, fue hacia él y le preguntó qué fue lo que le pasó. Él no podía hablar del miedo que tenía. Se le notaba en su rostro. Todo fue tan escalofriante en ese momento. Cuando logró calmarse, entre llantos le dijo a mi mamá que el muerto lo seguía. Asimismo, varias veces, después de ese día, no fue lo mismo con él. Todas las noches se despertaba gritando y llorando que el muerto lo seguía, así que al día siguiente decidieron llevarlo a darle una limpia con la muy conocida piedra lumbre. Para esto en aquella piedra se formó la cara de un muchacho que solo se le veían las cuencas de los ojos. Nos dio mucho miedo al escucharlo de nuestra madre. Ese día por la noche, en aquel pirú, se logró ver aquella sombra que se movía por el viento. A las 10 de la noche nos juntamos nuevamente para contarles lo que mi hermano sufrió aquel día. La plática estaba tan buena que nos dieron las 11 de la noche y antes de irnos, a lo lejos escuchamos un quejido de un hombre adolorido. Se nos erizó la piel al escuchar que venía de aquel pirú. De la nada comenzaron a llorar en aquel mismo lugar, o al menos eso fue lo que escuchamos a lo lejos. Entre juegos decidimos ir.
Cada vez que nos acercábamos más, aquel llanto se escuchaba más lejos, y cuando estábamos a punto de llegar, la mamá de mi amigo nos gritó que nos regresáramos y nos dio bastante miedo. Así que corrimos a donde estaba ella. Nos dijo que si estábamos locos, que el ahorcado estaba ahí, pero nosotros no lográbamos verlo de cerca. Asimismo decidimos irnos cada quien para nuestras casas. A la mañana siguiente, nos juntamos temprano para ir a ver si habría algo que nos llamara la atención. Y así fue. Cuando llegamos nos percatamos que debajo del árbol estaban las pisadas de una persona y en el árbol incrustados los cabellos de una mujer. Nos dirigimos a casa de mi amigo para contarle a su madre lo que encontramos. Y ella nos dijo que todas las noches a las 3 de la madrugada, un señor llegaba a sentarse en aquel pirul, lloraba por la muerte de su hijo, pero que el hombre era un difunto, ya que al caminar no proyectaba su sombra. Desde entonces ya no jugamos en aquel pirú, y a día de hoy ya no está, pues lo tiraron para construir una casa. Escucho sus relatos todos los días en Spotify en mi trabajo. Me gustaría escuchar mi historia también, ya que hay muchas de mi pueblo. Muchas gracias. La bruja de mi madre. Experiencia real enviada por Fernando Flores. Buenas noches, inframundo. Me llamo Fernando Antonio Flores Cortés. Les mando un cordial saludo desde El Salvador. Tengo unos meses de seguir tu canal y me gustan mucho los relatos que allí comparten. Todo comenzó en el año 2010. La gente siempre ha dicho que mi madre fue muy mala, que nunca cuidó de mí. No era una mamá como todas. Nunca me hacía un cariño. Me alimentaba de forma raquítica y en muchas ocasiones se le olvidó darme de comer. Seguramente crecí con hambre y desnutrición, pero una madre como la mía, estoy seguro, nadie ha llegado a tener. A ella siempre le llamó la atención las cosas oscuras, la hechicería, la magia, lo inexplicable. Posiblemente hubiera querido haber nacido con un don especial, pero no fue así. Era un ser humano común y ordinario, pero con sentimientos negativos y hasta oscuros. Su infancia no tuvo nada que ver. Fue una hija amada, cuidada y protegida por sus padres. Nadie nunca supo qué fue lo que pasó en su vida, que la llevó a ser de ese modo. Ella murió cuando yo tenía 12 años, de una forma extraña y hasta espeluznante. Ella tenía 35 años. Le gustaba mucho lo oscuro, como les había comentado. Todo eso de la magia, la hechicería y lo oculto. Vivíamos en un cartucho deprimente, lleno de raras imágenes, miles de frascos con líquidos extraños e infinidad de plantas de olores repulsivos. Siempre estábamos en penumbras, alumbrando por velas negras y rojas. Aprendí por medio de golpes a no cuestionar y a aceptar lo que allí había. Cada noche la veía preparar brebajes, recitando palabras que no entendía. Pero todo cambió el día que llegó a casa un libro extraño. Era pequeño, parecía un diario. Tenía las pastas desgastadas y manchadas. Esa noche no durmió, preparando pócimas, sacando de los frascos líquidos extraños, mezclados con plantas y leyendo frases escritas en aquel pequeño libro.
Yo tenía 7 u 8 años en ese entonces. Vi cómo de entre sus ropas sacó un frasco pequeño con un líquido rojo y lo incluyó en una extraña mezcla. Me habló para que me acercara y obedecí. Había pintado en el suelo un dibujo extraño, parecía una estrella. Me paró en el centro del dibujo y rápidamente me despojó de mis ropas. En la penumbra y en el centro del dibujo, se acercó a mí con el libro en sus manos. Comenzó a leer lo que en sus hojas estaba escrito. Primero con voz suave, pero conforme avanzaba con la lectura, su voz se volvió autoritaria y urgente. Repetía una especie de oración, pero no supe en qué idioma. Repetía con frenesí una y otra vez lo que el libro decía. Lo primero que sentí fue un viento fuerte que movía nuestra casa, meciéndola como si fuera una hoja de papel. La luz de las velas casi se extinguía ante la fuerza del viento. Después, un olor como azufre y podrido inundó el ambiente. Cerré los ojos, pues tenía bastante miedo, pero no me moví en ningún momento, ya que no quería recibir una golpiza de mi madre. El viento y ese horrible olor era lo único que mis sentidos percibían. La voz de mi madre cesó de pronto. Abrí los ojos y la vi caminar, con un cuenco entre mis manos. Se paró de frente a mí y vació el contenido sobre mi cabeza. Al instante el líquido corrió por mi pequeño cuerpo sin ropa, empapándolo todo a su paso y dejando mi piel de color rojo intenso. Después, mi madre dijo una frase que entendí perfectamente. Amado Belcebú, te ofrezco el alma de mi hijo, a cambio de poder y protección. Repitió la frase 3 veces. Mientras lo hacía, el viento arreciaba y un remolino me envolvió. No podía ver nada, ni el cuarto, ni las velas, ni a mi madre. Solo una nube que giraba a mi alrededor. De pronto el viento paró. La nube se disipó y pude ver con claridad de nuevo el cuarto, las velas y a mi madre inclinada frente a mí, con la cara descansando en el piso y murmurando palabras sin sentido. Yo seguía cubierto del líquido carmesí. Intenté dar un paso para acercarme a mi madre, pero una mano de dedos largos y afilados como garras me lo impidió. Me di la vuelta para ver al dueño de esa mano horrible. Estaba parado detrás de mí. Medía como 2 metros. Era enorme. Estaba sin ropa como yo. En su pecho, la misma estrella que mi madre había dibujado en el piso. Su cara de mandíbula prominente, ojos rojos y sobre la cabeza 2 enormes cuernos, retorcidos y gruesos. Créanme que en ese momento no tuve miedo. Era como si ese ser me hablara en la mente. Me dijo que todo estaría bien, que él siempre cuidaría de mí, que aunque yo no lo viera, él siempre me protegería, que a cambio solo quería que le obedeciera siempre, y es lo que he hecho hasta hoy. 4 años después, nuestra situación económica había mejorado muchísimo, gracias a mi protector. Sé que no se ve bien esto, pero desde pequeño mi madre me lo inculcó y lo hacía por el temor a que me golpeara. Una noche, Belcebú apareció ante mí y me dijo: «Es la hora. Ella no puede seguir aquí». Mi corazón se llenó de odio. Recordé todos los malos tratos y los golpes, pero en el fondo de mi corazón sentía ese sentimiento que a pesar de que me había tratado de esa manera, era mi madre y siempre la amaba.
Belcebú tomó el alma de mi madre y escuché en el fondo que dijo: «Hijo mío, perdóname». Belcebú solo me dijo: «Yo te protegeré siempre». Se marchó en una nube negra y con un olor putrefacto. Eso pasó hace mucho tiempo. Ahora soy un hombre que siempre está a la sombra de Belcebú, pues mi alma le pertenece. Mi madre se la dio a cambio de poderes sobrenaturales que nunca pudo tener, pues su alma pueril ni al mismo Belcebú le interesó. Pero él no desaprobó el trato y con mi alma se quedó. A mis hijos los trato de la mejor forma e igual a mi esposa, ya que no es nada bonito que un familiar o aún tu propia madre venda tu alma por cosas que deseen. Valoren mucho la vida. Saludos. El niño. Experiencia 100% real enviada por Mónica Barrera. Muy buenas noches, inframundo. Cuando yo tenía 15 años, vivía con mis padres en una casa de 2 pisos. Una tarde llegó mi tía a comprarle maíz a mi papá, pero mi padre le dijo que no tenía maíz desgranado, así que le pidió que les ayudara a desgranarlo. Nos sentamos todos a desgranar el maíz. Llegó la noche y mi mamá trató de encender la luz, pero nos dimos cuenta de que no había. Me dieron ganas en ese momento de ir al baño. Al regresar, entré por la puerta principal. Me dirigí a las escaleras y a mitad de ellas había un niño de aproximadamente 8 años. Cuando lo vi, este corrió hacia arriba, así que le dije que lo acusaría con su madre, pensando que era uno de mis primos. Cuando volví al cuarto donde todos estaban desgranando el maíz, pude ver que estaban mis padres y mis hermanos junto con mis primos y tíos. Me acerqué a mi hermano y le dije lo que había visto. Le pedí que me acompañara para ver si había alguien más en la casa. Pero en ese momento llegó la luz y nos dimos cuenta de que no había nadie más que nosotros en la casa. Cuando se marcharon mis tíos, le conté todo a mis padres, pero no me creyeron. Después de ahí no volví a ver nada más, hasta que cumplí la mayoría de edad. Me casé y tuve 3 hijos. Me mudé de casa. Una mañana desperté y mi hijo el mediano me dijo: «Mamá, anoche que tú estabas durmiendo, un niño apareció y estaba mirando cómo dormías». No le di tanta importancia porque yo había olvidado a aquel niño. En la noche recordé al pequeño y minutos después mi hijo el mediano sufrió un accidente. Se quemó el ojo. Esa noche la pasé en vela en el hospital. Al otro día los médicos le dieron indicaciones, así que hice mis deberes y acomodé a mi hijo en un cuarto oscuro. Pero como estaba desvelada, me quedé dormida junto a él. Medio adormilada, vi claramente la silueta de un niño, el cual nos veía dormir. Traté de hablarle y preguntarle qué necesitaba. Por mi mente pasó que el accidente de mi hijo fue ocasionado por ese niño, ya que él lo había visto una noche antes. Pero antes de preguntarle, este se desvaneció como humo ante mis ojos. Mi pregunta es, ¿será que el niño provocó el accidente de mi hijo o se apareció para prevenirnos de dicho accidente? Presencia maligna. Historia 100% real vivida por Lady. Actualmente tengo 14 años.
Lo que voy a contarles el día de hoy es algo que me ha dejado en terror durante años. Todo empezó cuando tenía unos 5 años, allá por el año 2013. Mi mamá estaba embarazada de mi hermano menor. Desde un inicio, yo por alguna razón sabía que él era niño. Incluso escuchaba que una voz dentro de mi mamá me decía: quítales la vida. Pero en ese tiempo, mi inocencia dio por pasado todo eso, creyendo que eran ilusiones mías. Días antes de que mi hermano naciera, vi una figura extrañamente alta. Creo que medía 3 metros. Tenía puesto un extraño traje rojo muy elegante. Esta figura tenía los ojos rojos como si de llamas habláramos. Recuerdo perfectamente que tenía una especie de cuernos en la frente y una posible cola como un caballo. Una extraña figura se encontraba a unos metros de mi casa, junto a una mata de almendra que está en el patio. Ese día mi perra llamada Estrella no dejaba de ladrar, hasta el punto de llorar. Aquella figura que vi estaba en todo momento, desapareciendo el día en que mi hermano nació. Después de casi 3 años, di por olvidada aquella situación, hasta el día que me encontraba en la escuela primaria. Estaba jugando a las escondidas con mi mejor amigo, cuando me tocó esconderme. Me dirigí a una parte solitaria de la escuela pensando que no me encontraría allí. Ya escondida en ese lugar, el cual era muy estrecho, lleno de basura y sin luz alguna, me agaché en un rincón, esperando, cuando de pronto sentí que me jalaron del pelo. Creí que era mi amigo que me había encontrado, a lo cual, sorprendida, digo: vaya, no tardaste nada, niño. Volteé enseguida, pero para mi sorpresa fue que no había nadie. Rápidamente me levanté, creyendo que se trataba de algún insecto. Asustada empecé a correr, pero me caí al piso. Escuché pasos detrás de mí. Cuando volteé a ver de quién se trataba, vi que era la misma figura que años atrás se me apareció. En ese momento creí que se trataba del diablo. Me asusté. Entonces le pregunté quién era y qué quería. Ese ser respondió: quiero a tu hermano, para luego desaparecer. Me levanté y empecé a correr lo más rápido posible, hasta llegar con mi amigo, quien me vio toda pálida y temblorosa. Me preguntó qué me estaba pasando y le conté lo sucedido. Me miró asustado y me dijo: tienes que cuidar a tu hermano. Lady, esa cosa quiere llevárselo al infierno para quitarle la vida. Me quedé sin palabras y le pregunté cómo cuidarlo. Respondió que no lo dejara solo. En ese momento tocaron el timbre indicando que ya había terminado el recreo. Horas después de salir de la escuela, caminando hacia mi casa, estaba pensando en cómo ayudarlo. Llegando a casa, todo estaba normal. Cayó la noche y decidí dormir junto a mi hermano. Pasaron las horas y todo parecía normal, hasta que casi entro en sueño profundo, cuando noté una sombra al lado de mi hermano. Me levanté asustada. Trataba de encender la luz, pero no prendía. Grité a mis padres, pero al parecer nadie estaba en mi casa, solamente yo y mi hermano. Pasados los minutos, tuve el valor de pararme de la cama, ir por algún objeto para defenderme. Procedí a concentrarme en aquella sombra. Al momento de acercarme, ésta me miró. Tenía la cara perdida. Rápido noté que era una mujer anciana, la cual me arañó el brazo. Grité de dolor y miedo. Esta mujer se fue por la ventana. Me quedé helada.
Mi hermano seguía durmiendo, al igual que mis papás. Han pasado años desde aquello. Como dije al principio, actualmente tengo 14 años, pero veo el mundo de diferente forma, como si estuvieran muertos. Ninguno de mis familiares me cree, ni siquiera mi propio hermano me cree lo sucedido de aquella noche. Espero que aquello, sea lo que sea, no regrese nunca más. Gracias por escucharme y buenas tardes. Antes de retirarme, les recomiendo nuestros canales alternos, donde hallarás un sinfín de historias terroríficas, tanto verídicas como creepypastas. Abajo en la descripción encontrarás los enlaces. Me despido, no sin antes desearles buenas noches y hasta la próxima.